Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No hay carretera más solitaria que la Ruta 15 al atardecer. Lo supe desde el momento en que pasamos el último retén de Pemex en Sonora y dejamos atrás los últimos rastros de civilización. Mi nombre es Iván y esto que voy a contarte me pasó hace apenas 3 meses. No hay día que no lo recuerde. Habíamos planeado ese viaje durante semanas. Andrea y yo, mi pareja desde hacía 2 años, teníamos la manía de lanzarnos a mochilear cada vez que nuestras chambas nos lo permitían. Esta vez, la idea era atravesar el desierto de Sonora en nuestra vieja camioneta Toyota modelo 98, adaptada para dormir atrás. Nuestro destino final era Bahía de Quino, pero queríamos hacerlo a lo salvaje, alejándonos de las rutas turísticas, explorando pueblos pequeños, carreteras olvidadas y tomando fotografías para el blog que Andrea tenía. La Ruta 15 era parte de ese plan. Una cinta de asfalto polvosa entre Empalme y un punto que en Google Maps aparecía sin nombre, pero que alguien en un foro de Reddit había descrito como el lugar donde solo pasan los que no tienen prisa o los que no saben lo que hacen. El tanque estaba a poco más de la mitad cuando pasamos el letrero que decía próxima gasolinera en 120 kilómetros. Yo sugerí regresar y llenar el tanque, pero Andrea, como siempre, confió en sus cálculos. Tenía una app de esas que predicen el rendimiento exacto según clima, peso, inclinación del terreno y quién sabe qué más. Me reí, como lo hacía siempre. Me fié. No debía hacerlo. Pasaron las horas y el sol comenzó a bajar rápido, como si el desierto lo absorbiera de golpe. Las sombras de los cactus se alargaban sobre la carretera y la tierra se volvía cada vez más roja, seca, hostil. En ese momento la camioneta empezó a dar jalones. Primero uno, luego otro más largo, hasta que el motor se apagó por completo. ¿Qué pedo?, preguntó Andrea, mirando el tablero. ¿Se sobrecalentó? Miré la aguja del combustible. Estamos en reserva. Nos miramos en silencio. Ambos sabíamos que eso no debía haber pasado. No con la app, no con la distancia que habíamos calculado. A lo mejor se evaporó más rápido, dijo ella, sin convencerse ni convencerme. Bajamos de la camioneta, solo desierto hasta donde alcanzaba la vista. Nada de autos, nada de postes, ni siquiera alambre de púas o cercas. Solo tierra seca, piedras calientes y ese calor que no se va ni con la caída del sol. Lo intentamos todo. Sacamos el bidón vacío por si pasaba alguien y podíamos pedir un aventón. Levantamos el cofre como señal de auxilio. Incluso Andrea escribió gasolina con piedras grandes al lado de la carretera, por si algún helicóptero o patrulla pasaba. Pero no pasó nadie. El primer par de horas lo tomamos como una aventura más. El tipo de problema que después se vuelve anécdota graciosa. Jugamos cartas, comimos atún de lata, tomamos las últimas cervezas. Pero cuando cayó la noche de verdad y el frío empezó a calarnos los huesos, supimos que no iba a ser una noche divertida. Dormimos mal. Cada ruido del desierto nos sobresaltaba. Andrea decía que escuchaba pasos alrededor de la camioneta, pero yo no oía nada. Yo sí vi unas luces a lo lejos, como faros, pero nunca se acercaron. A la mañana siguiente, sin red ni combustible, decidimos caminar. 5 kilómetros hacia atrás o 20 hacia adelante, dije. Andrea dudó, pero votamos por avanzar. Caminamos con el sol directo sobre nuestras cabezas, cargando mochilas con agua y bloqueador. A las 2 horas ya no hablábamos, solo caminábamos. El silencio del desierto se metía hasta el cerebro. Empezaba a dolerme la cabeza. No había señal, no había sombra. Y de pronto, justo cuando la desesperación se empezaba a instalar, escuchamos un motor. Era un pick-up color negro, grande, de esos que parecen salidos de una película tejana. Frenó a unos metros de nosotros, levantando polvo.
El vidrio se bajó lentamente. Un hombre nos observó desde el asiento del piloto. Llevaba sombrero vaquero, lentes oscuros y una sonrisa. «¿Qué hacen caminando por aquí?», preguntó. Su acento no era de por aquí, era más del norte, casi fronterizo, pero sin pertenecer a ningún lado. «Se nos acabó la gasolina», dije, aliviado. «Suban, aquí no es lugar para quedarse». En el camino, tratamos de explicarle dónde habíamos dejado la camioneta, pero él no parecía apurado por llevarnos de vuelta. «Primero vamos a mi rancho», dijo, sin consultar. Andrea me miró, incómoda. Yo también lo sentí, pero estábamos en medio de la nada, y ese tipo era nuestra única opción. El rancho estaba a unos 20 minutos de camino por una brecha sin nombre, rodeado de alambre oxidado, con una casa de 2 pisos hecha de ladrillos grises. Afuera había un taller improvisado, un bidón de gasolina y 2 perros atados con cadenas que no ladraban, solo observaban. «Pásenle», dijo el hombre. Dentro había más gente, un par de hombres más, una mujer joven que no hablaba y un anciano sentado en una mecedora. Nadie parecía sorprendido de vernos. Nadie preguntó nada. Nos ofrecieron agua y pan dulce. Lo tomamos. «¿Y nos podrían ayudar con algo de gasolina? Podemos pagar», dijo Andrea. Uno de los hombres rió, pero fue una risa seca, sin alegría. «Claro que sí, solo hay una condición». Nos miramos. «¿Condición?» «Sí. Si quieren salir de aquí con gasolina, tendrán que hacer algo por nosotros». Silencio. «¿Qué cosa?» «Nada que no hayan hecho antes», dijo el hombre que nos trajo. «Solo es trabajo, trabajo sencillo». Y entonces lo dijeron. Nos llevaron al sótano de la casa. El aire ahí era denso, húmedo, extraño. En una mesa había documentos, pasaportes, fotografías. «Van a ayudar a unos amigos nuestros a cruzar la frontera». Creí que era una broma. Andrea no decía nada. Uno de los hombres sacó un mapa, una lista de nombres, instrucciones detalladas. No estaban jugando. «¿Y si decimos que no?» «Entonces tendrán que quedarse. Nadie los busca. Nadie sabe que están aquí». Mi corazón se apretó. Esa noche no dormimos. Andrea lloró en silencio. Yo no pude dejar de pensar en los perros afuera, en las cadenas, en el aire caliente y pesado del sótano. Nos tenían, y lo sabían. Pasaron 2 días. Comimos con ellos. Fingimos cooperación. Hablábamos lo justo. Tomamos notas. Dijimos que entendíamos el plan, que lo haríamos. Solo queríamos irnos. Y al tercer día nos dieron el bidón lleno. El pick-up nos dejó de nuevo junto a nuestra camioneta. Estaba tal como la dejamos. Hasta parecía que nadie la había tocado. Andrea temblaba. Yo no podía dejar de mirar hacia el polvo del horizonte, esperando ver que alguien más nos vigilara. «Recuerden», dijo el hombre antes de subirse a su vehículo, «nos vemos en una semana, en el punto acordado. No fallen». Asentí. Ni siquiera fingí valentía. Cuando por fin encendimos el motor de la camioneta, solo manejé, sin hablar, sin pensar. Manejé hasta que la ruta dejó de ser la ruta 15. Manejé hasta que volvimos a tener señal. Manejé hasta encontrar una estación de policía rural. Andrea me detuvo cuando bajé del coche. «No», dijo, con los ojos llenos de terror. «No vamos a decir nada. Si lo hacemos, nos van a encontrar. Nos vieron, nos fotografiaron, tienen nuestros nombres». Yo quería decir que no podían hacer eso, que había leyes, que había justicia, pero en ese momento recordé el sótano. Y recordé algo que no te conté. Una de las fotos que tenían sobre la mesa era de nosotros. Una que Andrea había subido al blog semanas antes. No fue casualidad. Ya nos estaban esperando. Nunca debimos entrar a la ruta 15. Nunca debimos confiar en el rescate. Desde entonces no volvimos a viajar. Andrea cerró el blog. Cambiamos de ciudad, de estado, de nombres. Nadie sabe dónde estamos. Porque algo aprendimos en ese desierto. No todos los que te rescatan lo hacen para salvarte. Algunos solo quieren que les debas algo. Y en México, las deudas siempre se pagan. No sé cuántas veces me he arrepentido de aceptar ese viaje.
Lo único que tenía en mente cuando firmé como suplente del chofer fue juntarlo de la mensualidad de mi casa. Nada más. Un fin de semana largo, turistas alegres, playa. ¿Qué podía salir mal? La empresa de transporte nos asignó una unidad grande, moderna, con clima y pantallas. Íbamos 46 personas, parejas, familias, un grupo de señoras que parecían ir a una convención, varios estudiantes y un par de gringos que no hablaban ni madre de español. Yo iba como segundo conductor y Javier, el titular, era quien arrancaría el viaje. Salimos un viernes a eso de las 11 de la noche desde la central de autobuses de Coatzacoalcos con rumbo a Campeche. Playa bonita, según el itinerario. Todo derecho por la ruta 180. Nunca llegamos. Las primeras horas fueron normales. El aire acondicionado hacía su trabajo y algunos pasajeros iban dormidos ya, enredados en sus chamarras. Yo me senté en los asientos delanteros, cruzado de brazos, viendo la carretera como si estuviera en una película. Javier llevaba música bajita, un son cubano de esos que acompañan el asfalto de madrugada. Cerca de las 3 de la mañana, mientras cruzábamos un tramo largo y solitario entre Frontera y Sabancuy, notamos algo raro. Primero fueron las luces al fondo. A lo lejos, como si hubiera otro autobús detenido al borde del camino. No nos preocupó, es común que los choferes paren a descansar o a revisar algo. Pero conforme nos acercábamos, notamos que las luces estaban demasiado tenues, como si no fueran faros sino fuegos. Y entonces los vimos. 4 vehículos atravesados en el camino, de lado a lado. Una vieja camioneta de redilas, una Cherokee gris y 2 coches sin placas. No había triángulos, ni señalamientos, ni rastro de un accidente. Solo los autos bloqueando por completo ambos carriles. Javier frenó bruscamente, haciendo que varios pasajeros despertaran con un brinco. ¿Qué pedo es eso?, pregunté, inclinándome hacia el parabrisas. Antes de que Javier pudiera decir algo, aparecieron. Al menos 6 hombres salieron de entre los arbustos. Uno de ellos llevaba una lámpara de minero, pero los otros estaban armados. Rifles, machetes, lo que fuera. Nos apuntaban. «No mames», solté, y en un segundo Javier echó reversa. Pero apenas avanzamos unos metros hacia atrás, escuchamos los disparos. No contra nosotros todavía, sino al aire. «¡Pa! ¡Pa! ¡Pa!», gritos de «¡Bájense, hijos de la chingada!» y más balazos. El autobús vibró como si el metal mismo se hubiera encogido del miedo. «¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta!», le gritaban los pasajeros al conductor, pero Javier estaba paralizado. Vi por el retrovisor que algunos hombres se acercaban corriendo desde atrás. No había escapatoria. Javier soltó el volante y se tiró al piso. Entonces hice lo que nadie esperaba. Tomé el control, me lancé al asiento del chofer y metí cambio. Pero ya era tarde. Los disparos reventaron uno de los neumáticos traseros. El autobús perdió estabilidad y terminó quedándose quieto, con el motor rugiendo como si supiera lo que venía. Los hombres nos rodearon, nos bajaron a gritos, uno por uno. Mujeres, niños, todos. No golpearon a nadie, pero la amenaza era clara. Nos formaron junto a la carretera, en fila, como si fuéramos ganado. Yo tenía los dientes apretados, el corazón haciendo eco en las costillas. Vi a una de las señoras santiguarse y a un muchacho abrazar a su novia con una desesperación que no parecía tener edad. Uno de los hombres nos dijo, sin rodeos: «Los que corran se mueren, los que griten también». Luego les prendieron fuego a los vehículos que bloqueaban la carretera. Un espectáculo infernal. Las llamas se alzaron como columnas de humo naranja que se reflejaban en nuestros rostros. No entendíamos qué querían. No nos robaban, no nos golpeaban. Solo nos tenían ahí, mirando cómo ardía todo. Uno de los hombres nos revisaba las mochilas. Tiraba lo que encontraba sin cuidado. A los gringos les gritó algo en español que no entendieron y les dio una patada. Les robó los pasaportes. A un chavo de mochila negra se la arrebató, la vació al piso y luego lo miró de una forma que no voy a olvidar nunca. «¿Esto es tuyo?». «Sí», dijo el chavo temblando. «¿Y este celular de más?».
¿De quién es? Es de mi hermano. Iba a dárselo en Campeche. El hombre le sonrió, pero no una sonrisa de burla, sino de esos gestos vacíos que uno ve en los carniceros cuando están trabajando. Luego lo jaló del brazo y se lo llevó al monte. Nadie hizo nada, nadie podía. Desde ahí, todo se volvió caos. Las llamas se extendieron al pastizal y los árboles más cercanos empezaron a crepitar. Los tipos comenzaron a discutir entre ellos. Uno decía que nos largáramos, otro que no, que esperaran a los otros. Fue en ese momento que entendí, no éramos el objetivo, éramos el obstáculo. Vámonos, le susurré a Javier, que seguía pálido como cal. ¿Y los demás?, preguntó. Si nos quedamos, van a matarnos a todos. Junté a un grupo de 6 personas, entre ellas un señor mayor y una mujer embarazada. Me sabía esa parte de la ruta, por lo menos hasta un viejo entronque a unos 3 kilómetros. No era mucho, pero en la oscuridad y sin señal, era como cruzar el infierno a ciegas. Caminamos en silencio, entre ramas que se quebraban, humo que picaba los ojos y los gritos lejanos de los que aún estaban junto al autobús. No quise mirar atrás. No quería ver si el chavo había regresado. No quería saber si los demás seguían vivos. Nos internamos entre los árboles, pegados a una brecha que seguía paralela a la carretera. Al poco rato vimos luces a lo lejos. Pensamos que era ayuda, pero no. Era otro grupo. Armas largas, camionetas con estrobos falsos, voces más agresivas. Empezaron a disparar hacia el autobús, una ráfaga tras otra. No sé cuántos murieron ahí. Lo que sí supe fue que, en ese momento, todos corrimos. Caminamos por horas, sin rumbo. El señor mayor se desmayó. La mujer lloraba bajito. Javier no decía una palabra. Yo solo pensaba en mi hija, en su uniforme de secundaria colgado en el perchero de mi casa. Cerca del amanecer, llegamos a un poblado. No sé cuál era. Había perros flacos, gallinas y un puesto de tamales que parecía fuera de lugar, como si la tragedia de la noche anterior no existiera ahí. Fuimos a la comisaría. No nos creyeron al principio. Decían que estábamos exagerando, que era imposible que nadie hubiera escuchado nada, que la ruta estaba limpia. Pero al mediodía llegó la noticia. Un autobús turístico había sido incendiado en la ruta 180, con varios pasajeros desaparecidos. Nunca supe cuántos sobrevivieron. La empresa me dio de baja temporal mientras investigaban, pero no regresé a trabajar, ni como chofer ni como nada. Desde ese día no puedo ver una carretera sin pensar en los gritos, en las armas, en el fuego, en los ojos vacíos del chavo de la mochila negra. Si algo aprendí esa noche es que el verdadero terror no tiene forma de fantasma ni aparece en espejos. El verdadero terror lleva pasamontañas, dispara sin temblar y sonríe mientras te apunta. Mi nombre es Alberto. Nunca he sido de los que escriben este tipo de cosas, pero lo que vivimos mi familia y yo en la Ruta 45 merece ser contado. No para provocar miedo por el morbo, sino para que, si alguna vez alguien más se encuentra en una situación parecida, sepa que hay cosas de las que nadie te enseña cómo escapar. Todo comenzó 2 semanas después del sismo que sacudió San Luis Potosí. Aunque la prensa solo mencionó daños menores, las carreteras federales sufrieron más de lo que se dijo. Nosotros íbamos huyendo del caos de la ciudad de León, donde las noticias de saqueos, fallas eléctricas y escasez de agua nos empujaron a tomar la decisión de salir. Mi esposa, mi hija de 8 años y yo llenamos el coche con lo básico y decidimos dirigirnos al rancho de mis suegros en Fresnillo, Zacatecas. Era domingo por la tarde. El tráfico en la carretera estaba extrañamente ligero. Yo iba manejando un Tsuru blanco que apenas aguantaba los empujones del tiempo. Nunca me había sentido tan vulnerable como en ese carro cargado con todas nuestras pertenencias, una niña dormida en el asiento trasero y la mirada preocupada de mi esposa buscando señal en el celular. Para cuando cruzamos San Felipe Torres Mochas, ya era de noche. La carretera era un corredor de oscuridad sin fin. Ni un solo auto.
solo los faros de nuestro coche arañando la negrura. ¿Y si tomamos el atajo por el Tule?, preguntó Sandra, mi esposa. Me quedé en silencio. El GPS marcaba una desviación hacia un camino que bordeaba la sierra, recortando al menos media hora del trayecto. Dudé. Pero el miedo a quedarnos sin gasolina y lo poco que conocía del camino me empujaron a girar. No tardamos en notar que algo estaba mal. El pavimento estaba agrietado, con hundimientos leves. Las líneas de la carretera desaparecían por tramos y los postes de luz estaban torcidos o completamente apagados. El paisaje era puro cerro, piedra y silencio. Fue entonces cuando pasó. El suelo vibró. No fue un temblor grande, no lo suficiente como para derribar algo, pero sí lo bastante intenso para que el coche saltara en seco y perdiera el control. Lo siguiente fue un chirrido de neumáticos, los gritos de mi esposa, mi hija despertando llorando, y la caída. No sé cómo, pero el coche se deslizó fuera del camino y rodamos por lo que parecía una pendiente de tierra húmeda, como si el camino mismo se hubiera desplomado por un socavón invisible. El mundo se convirtió en un remolino de vidrios, golpes sordos y oscuridad. Cuando desperté, el coche estaba en el fondo de un cañón. El parabrisas estaba estrellado, pero no roto. Mi esposa tenía una herida en la frente y mi hija lloraba, pero estaban vivas. No entendía cómo, pero lo habíamos logrado. Lo primero que hice fue intentar salir. Las puertas estaban trabadas, pero logré abrir la del conductor con una patada. Al bajar, sentí un dolor punzante en la pierna derecha. Cojeando, salí para inspeccionar. El coche había quedado atrapado en una especie de grieta rodeada de rocas y maleza. No se veía la carretera. Nada. Solo cerros cerrando el paso por todos lados. ¿Hay señal?, preguntó Sandra, temblando mientras me alcanzaba el celular. Ni una línea. Ahí comenzó todo. Pasamos la primera noche dentro del coche. No teníamos linternas, solo los faros del coche que se apagaron a las pocas horas. Sandra usó su suéter como cobija para nuestra hija. Yo no dormí. Afuera se oían cosas, no animales. Eran crujidos secos, como si las piedras se movieran por sí solas. Al amanecer, la realidad se volvió más dura. Estábamos atrapados. Intenté escalar por donde caímos, pero el terreno era una mezcla de lodo y piedras sueltas. Cada metro que avanzaba me hacía deslizarme 2. No había señal en el teléfono y el GPS solo mostraba una mancha blanca sin ruta definida. Al mediodía, encontramos una mochila de un viejo excursionista. No sabíamos cómo había llegado ahí, pero tenía una cantimplora vacía, un cuchillo oxidado, una linterna sin pilas y un mapa a medio deshacer. Nada útil, pero suficiente para entender que no éramos los primeros en caer ahí. Ese día escuchamos motores. Nos abrazamos, gritamos, pero fue inútil. Era el sonido de algún camión en la carretera, inalcanzable desde el fondo del cañón. Empezamos a racionar el agua. Teníamos solo 3 botellas y algunas latas. La idea era aguantar hasta que alguien nos encontrara. Pero los días pasaron. 1, luego 2. El calor subía durante el día y las noches eran tan frías que se nos entumían los dedos. Lo peor fue al 4.º día. Escuchamos voces. No eran claras. A lo lejos, entre los cerros, se oían risas, una especie de murmullo colectivo, como si alguien contara chistes que no alcanzábamos a entender. Mi hija decía que soñaba con un niño que le hablaba desde el otro lado del arroyo seco. Pensamos que era por la fiebre. El hambre empezó a hacer lo suyo. Sandra deliraba. Yo empecé a tener pensamientos oscuros. Nos turnábamos para mantener la esperanza. Jugábamos con nuestra hija a que estábamos de campamento, que todo era parte de un juego. Pero el 5.º día, todo cambió. Esa madrugada, escuché pasos alrededor del coche. Pensé que por fin había llegado ayuda. Me arrastré fuera del asiento y vi siluetas moviéndose entre los árboles, a contraluz. No traían linternas, no hablaban, solo se movían, observando. Corrí, grité, supliqué. Nadie contestó. Cuando amaneció, noté que las huellas alrededor del coche no eran de botas ni de zapatos. Eran descalzas, grandes, demasiado grandes para una persona normal.
El sexto día decidí intentar escalar de nuevo. Sandra me amarró una cuerda hecha con prendas. Subí lo más que pude y cuando ya no aguantaba, encontré algo que me congeló. Un campamento improvisado. Lonas, latas oxidadas, huesos, no animales, humanos, con marcas de haber sido quebrados a propósito. No me quedé a averiguar más. Bajé como pude y esa noche le dije a Sandra que si alguien no nos encontraba pronto, teníamos que intentar salir a pie. Ella solo asintió, sin hablar. Ya no hablaba mucho. El séptimo día nos fuimos. Dejamos el coche con una nota escrita en cartón por si alguien más llegaba. Cargamos a nuestra hija y comenzamos a caminar siguiendo el lecho seco del arroyo. Ese fue el día más largo de mi vida. Pasamos por túneles formados por rocas, zonas de arbustos secos y laderas que parecían tragarnos con cada paso. A lo lejos siempre se oía lo mismo: pasos, murmullos, risas apagadas. No eran animales, no eran humanos, no sé qué eran. Nunca los vimos, pero sabíamos que estaban ahí. Al caer la tarde, vimos una luz. No era la salvación. Era un tráiler volcado en el fondo de otro cañón, a medio kilómetro de nosotros. No había nadie dentro, pero había radio. Una radio de corto alcance, que por milagro aún tenía batería. Grité por ayuda durante horas. Nadie respondió. Hasta que, cerca de la medianoche, alguien contestó. Ruta 45, kilómetro 127. ¿Me copias? Lloré. Nos rescataron al día siguiente. Helicóptero, Cruz Roja. El comandante me dijo que ese tramo había sido clausurado días antes por daños estructurales tras el sismo, pero que seguían llegando reportes de gente perdida. Que éramos los primeros en salir con vida desde ese punto. Nunca preguntaron por los pasos, ni por las voces, ni por las huellas. Solo nos dijeron que tuviéramos suerte de haber sobrevivido. Hoy vivimos en Aguascalientes. Aún sueño con ese lugar. Mi hija duerme con la luz encendida. Sandra no ha vuelto a hablar del tema. Y yo, cada vez que alguien menciona la Ruta 45, solo puedo pensar en las risas, en la oscuridad y en lo que quedó atrapado allá abajo. Porque aunque salimos del cañón, no todo de nosotros logró escapar. Desperté con la lengua seca, la cabeza latiendo y los brazos entumecidos. Tardé varios segundos en entender que no estaba en la cabina de mi tráiler. Me encontraba acostado de lado, con la espalda pegada al metal frío de una pared corrugada. El olor a diésel y metal oxidado era fuerte, como si todo el aire estuviera fermentado. Me costó trabajo abrir bien los ojos por la oscuridad, pero pronto entendí. Estaba en la caja de mi camión, en la parte de carga, atado con cinta industrial. No recordaba cómo había llegado ahí. No recordaba haberme detenido. No recordaba nada desde que salí de San Luis Potosí, antes del amanecer, con destino a una bodega en Cuautitlán. Era una ruta habitual, la misma de cada semana. La misma carretera que conocía de memoria. La Ruta 57. Intenté gritar, pero tenía un trapo amarrado en la boca. Me revolví como pude, intentando soltar las muñecas. La cinta se me había enterrado en la piel. Una sensación punzante me hizo saber que sangraba. Pasaron unos segundos, o minutos. En la oscuridad, el tiempo no tiene sentido. Lo único que podía escuchar era el zumbido del viento entrando por una rendija en la caja y algo más, el sonido del motor. El tráiler estaba en movimiento. Alguien conducía mi camión. Me quedé quieto, con el corazón repiqueteando en las costillas, como si fuera a reventarme el pecho. Tragué saliva. Quise pensar que estaba soñando, que me había desmayado y esto era una alucinación, pero el vaivén del vehículo, el rechinido del remolque y el golpeteo de los baches bajo las llantas me recordaban que todo era real. Entonces escuché un sonido nuevo, un golpe seco. Alguien más estaba en la caja conmigo. Me congelé. El sonido se repitió. Pasos, suaves, como si alguien descalzo caminara por la caja. No era un animal. Los pasos eran lentos, humanos, y venían hacia mí. La caja no era muy grande, tal vez unos 8 metros de largo,
pero en ese momento se sentía infinita. Intenté moverme hacia atrás, pero no tenía a dónde ir. La cinta en los tobillos me dejaba apenas unos centímetros de juego. La figura se detuvo a unos pasos de mí. La oscuridad era total, pero la vibración del piso me dejaba sentir que alguien estaba parado ahí, mirándome. Una mano me tocó la pierna. Fue un toque lento, como si confirmaran que estaba despierto. Luego se alejó. No hubo más ruidos durante lo que pareció una eternidad. Entonces, el camión frenó de golpe. Escuché cómo chirriaban los frenos de aire y cómo el motor bajaba la marcha. El cuerpo se me fue hacia adelante por la inercia. Luego, el silencio. No sabía si eran las 11 de la noche o las 3 de la mañana. Afuera no se escuchaba nada. Ni otros coches, ni el zumbido típico de las luces de carretera. Nada. Escuché cómo se abría la puerta de la cabina. El ruido metálico al cerrarse. Pasos sobre la grava. Alguien bajó del camión. Mi corazón golpeaba con fuerza. El miedo no venía como un pico, sino como un mar, lento, implacable, empapándome hasta el hueso. No sabía si gritar o quedarme quieto. No sabía si rezar o maldecir. Entonces las puertas traseras de la caja se abrieron. Una ráfaga de aire frío entró, junto con un resplandor débil. La luz de un foco de sodio, solitario, como esos que hay en las gasolineras abandonadas. Desde el suelo, apenas pude distinguir una figura alta, con gorra, subiendo al camión. Entró sin prisa. Se agachó frente a mí. Por primera vez vi su rostro. Un tipo de unos 40 y tantos, cara afilada, con la barba crecida. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Me quitó el trapo de la boca. ¿Quién eres?, le pregunté, la voz quebrada. No respondió. Sacó una navaja del cinturón. Pensé que me iba a cortar el cuello. Me preparé. Cerré los ojos, pero lo que hizo fue cortar la cinta de mis piernas, luego las de las muñecas. No dijo nada. Me quedé tirado, sin moverme. El cuerpo me temblaba. ¿Dónde estamos? Kilómetro 123, dijo. ¿De qué parte? De la ruta, entre Huichapan y San Juan del Río. Ya vamos a llegar. ¿Vamos? No respondió. Bajó de la caja y me dejó ahí, con la cinta aún colgando de las muñecas. No tenía idea de lo que pasaba. Me incorporé con dificultad. Salí tambaleándome hacia la orilla de la caja y desde ahí vi el entorno. Una estación de descanso abandonada. El letrero oxidado decía Parador El Tecuán. Había 2 bombas de gasolina cubiertas de grafiti, una tienda vacía con los vidrios rotos y basura por todas partes. La carretera estaba oscura, ni un coche en kilómetros. El hombre estaba parado al lado del camión, fumando. Me bajé como pude. Mis piernas apenas me sostenían. ¿Por qué me amarraste? No fui yo. ¿Quién fue entonces? Tú. ¿Cómo que yo? Se me quedó viendo. No había burla en sus ojos, solo cansancio. ¿No te acuerdas?, dijo. Me recogiste cerca de Matehuala. Me dijiste que querías compañía para no dormirte. Íbamos platicando bien, todo tranquilo, pero de pronto te pusiste raro. Te callaste. Luego paraste en seco en medio de la carretera. Te bajaste sin decir nada, diste la vuelta al tráiler y me apuntaste con una pistola. Me quedé sin palabras. No supe qué hacer. Me bajé del camión con las manos en alto. Tú estabas, no sé, como ido. Me dijiste que alguien nos venía siguiendo, que había un hombre escondido en la caja. Empezaste a gritar que lo oías reírse, que lo ibas a matar. Me pediste que te amarrara y después entraste a la caja, te encerraste y me dejaste el camión prendido. Estás loco. Tú me lo pediste. Negué con la cabeza. Todo sonaba como una maldita pesadilla. ¿Y por qué no te fuiste? Pensé que estabas drogado o enfermo, pero entonces también lo escuché, el hombre en la caja. Mi estómago se revolvió. ¿Lo viste? No. ¿Y tú no me hiciste nada? ¿Cómo te iba a hacer algo si tú me encerraste? Me acerqué al camión. La puerta del copiloto estaba abierta. Subí con precaución. Las llaves estaban puestas. El tablero encendido. El motor vibraba suave, en neutral.
El volante tenía manchas de sangre. Revisé el asiento trasero, el respaldo. Nada. Hasta ese momento no me había dado cuenta, pero me dolía la cabeza de forma extraña, como si algo me hubiera golpeado. Me palpé la nuca, tenía un chichón y rastros de sangre seca detrás de la oreja. Entonces algo me vino a la memoria, una risa chillona, y la sensación de estar observado desde la caja. Bajé de la cabina. El tipo me miraba, esperando. ¿Tú quién eres? Me llamo Fidel, y si me crees, deberías bajarte de este camión. ¿Qué dices? Este camión no está solo. Me reí. No supe por qué. Tal vez por el miedo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo deje aquí? No, pero no sigas la ruta. ¿Entonces qué? ¿Abandono la carga? La carga ya no importa. Miré hacia la caja. Estaba abierta aún. Vacía. ¿Siempre estuvo vacía? Fidel caminó hacia la cabina del copiloto. Te dejo mi número, dijo, sacando un pedazo de cartón del tablero. Si algo más te pasa, llámame. Pero si de verdad no recuerdas nada, entonces te digo una cosa, chofer. No era yo quien te estaba siguiendo. Subió a una motocicleta desvencijada que estaba junto a las bombas. Encendió el motor y se alejó sin despedirse, tragado por la oscuridad de la carretera. Me quedé parado junto al tráiler por un largo rato, solo. El silencio me pesaba en los oídos. Subí de nuevo a la cabina, prendí el aire, revisé los espejos. Arranqué despacio. Mientras el camión se incorporaba de nuevo a la ruta, noté que el tanque estaba casi lleno, como si alguien lo hubiera cargado por mí. Pero yo no recordaba nada de eso, ni pararme, ni abrir la caja, ni bajarme. Solo recordaba la risa. Manejé los siguientes 30 kilómetros con las luces altas y los seguros puestos. No volví a ver a nadie más en la carretera hasta llegar a Querétaro, donde me detuve en una gasolinera de Pemex. El despachador, un joven flaco, me miró con extrañeza cuando bajé. ¿Todo bien, jefe?, preguntó. ¿Por qué lo dices? Su camión llegó con las luces apagadas. Me giré de golpe. Miré el tablero. Las luces estaban encendidas. Debe haber sido un error del sensor, le dije, pero ni yo me creí. Esa noche no dormí. Llamé al número del cartón. No existía. Me dijeron que no estaba asignado. Desde entonces, dejé de tomar la ruta 57 de noche. Y no, nunca volví a ver a Fidel. Pero a veces, cuando paso por el kilómetro 123, justo al llegar al viejo parador El Tecuán, escucho un sonido que me congela las manos sobre el volante. Pasos lentos, descalzos, dentro de la caja. Yo tenía 21 años cuando pasó todo eso. Era el más joven del grupo, el más pendejo también, si me preguntas hoy. A esa edad crees que eres inmortal arriba de una moto, sobre todo cuando andas con amigos que se sienten igual. Éramos 5, el Chino, Luis, el Polo, Ernesto y yo, Alan. Teníamos motos medianas, ninguna de lujo, pero lo suficiente para andar de noche por las brechas sin ley y sentirnos dueños del mundo. Esa noche tomamos la Ruta 5, allá por los límites entre San Pedro Cholula y Huejotzingo, en Puebla. Una carretera angosta, secundaria, con tramos de terracería y una oscuridad que tragaba la luz de los faros como si nada. El Chino propuso ir por ahí porque, según él, era un atajo para llegar a una fiesta en Santa Ana. No sé por qué aceptamos. Bueno, sí sé, porque no queríamos parecer maricas. Salimos como a las 9:30, con las chamarras gruesas, mochilas con chelas y un par de luces LED en los cascos. Todo iba bien al principio. Risas, rolas a todo volumen desde el bocinón del Chino y la clásica competencia por quién llegaba primero a las curvas. Pero al cruzar una zona despoblada, llena de maizales secos y sin señal en el celular, todo cambió. No fue un ruido, no fue una curva, fue una piedra, o algo que parecía una piedra. El Polo iba adelante y fue el primero en caer. Su moto se levantó del suelo y giró como trompo. Cayó sobre su pierna. Escuchamos su grito y frenamos todos. Las luces se mezclaron.
Alguien chilló la llanta y se escuchó cómo su pierna crujía al doblarse con la moto encima. Corrimos hacia él. Yo fui el primero que llegó. Tenía el casco puesto, pero estaba llorando. Llorando de verdad, como niño. No me puedo mover, decía, y todos lo rodeamos. Ernesto trató de moverle la moto, pero estaba atorada entre las piedras del camino y el cuerpo del Polo. No podíamos levantarla sin ayuda. Luis dijo que fuéramos por ayuda, pero ahí fue cuando sucedió lo raro. El chino, que estaba mirando al camino por donde habíamos venido, alzó la mano como si nos estuviera mandando callar. Lo vi fruncir el ceño. Luego dijo, bajito, cállense. ¿Ya escucharon eso? Todos lo hicimos. Silencio. Solo el grito apagado del Polo, más bajito ya, aguantando el dolor. Entonces lo escuchamos. Pasos, lentos, rítmicos, de alguien caminando sobre grava, en la oscuridad absoluta del camino que acabábamos de recorrer. ¿Será alguien que viene?, pregunté, pero mi voz sonó floja. ¿Quién chingados va a andar caminando por aquí a estas horas?, respondió Ernesto. Nadie dijo nada. Todos mirábamos hacia el tramo de carretera vacío, hacia la línea negra por donde veníamos, donde ya ni la luna alcanzaba a iluminar. El sonido de los pasos seguía, y entonces los vimos. No eran muchas luces, solo dos, tenues, como si alguien viniera bajando una pendiente con lámparas viejas. Pero el problema es que no había ninguna bajada. Era camino recto, plano. ¿Qué hacemos?, dijo Luis. Su voz ya no sonaba tranquila. No vamos a quedarnos, dijo el chino. Agarren las motos, hay que ir por ayuda. Lo dejamos aquí y volvemos por él. ¿Estás pendejo?, le grité. No podemos dejarlo. Si nos quedamos todos, valemos madre todos, respondió. Yo me largo. Y lo hizo. Encendió su moto y arrancó. El motor rugió, y en menos de 5 segundos ya lo habíamos perdido en la negrura. Luis fue el siguiente, luego Ernesto, y, sin decirme nada, me dejaron solo con el Polo. Yo me quedé mirando esas luces que venían más cerca. Alan, no me dejes solo, por favor, me dijo el Polo. Tenía la cara blanca, no por el dolor, por el miedo. Yo también lo sentía. Era una especie de cosa espesa que no me dejaba pensar bien. Sabía que debía ayudarlo, mover la moto, cargarlo, algo. Pero los pasos ya estaban a unos 30 metros. Y juro por mi madre que no se escuchaba solo uno. Se escuchaban varios. Como mínimo 3 personas. Pero nunca vimos más de 2 luces. Perdón, le dije. Me subí a la moto. Él me gritó. Gritó fuerte, con todo lo que le quedaba, pero no me detuve. Aceleré y sentí cómo las piedras saltaban bajo las llantas. El aire me pegaba en la cara. Tenía las mejillas mojadas, pero no por el aire. Iba llorando. Me odiaba. Me odio todavía por eso. A los 2 minutos alcanzaba a ver las luces de los otros. Luis y Ernesto estaban detenidos en una curva. El chino no estaba. Me bajé como pude. Les grité. ¿Y el chino? Luis estaba pálido. Me dijo sin mirarme. No llegó, nunca lo vimos. ¿Cómo que no llegó? No lo vimos pasar, no escuchamos su moto, solo se apagó el ruido. En eso, Ernesto gritó. Señalaba hacia la carretera. Todos volteamos. Las 2 luces seguían ahí, más cerca. Luis sacó su celular. Lo levantó para buscar señal. Nada. Ernesto intentó marcar. Nada. Ni WhatsApp, ni llamada, ni nada. ¿No son policías, verdad?, pregunté. Luis negó con la cabeza. No caminan como policías. Nos quedamos unos segundos sin movernos. Las luces se detuvieron, justo en medio del camino, como si nos estuvieran observando. ¿Nos vieron?, susurré. Y entonces pasó. Una de las luces se apagó. No se desvió. No se fue. Solo desapareció. En un segundo. Luis retrocedió. Ernesto también. Yo no podía moverme. La segunda luz se movió. No caminando. Se deslizó. Como si la cargaran en el aire. Luis no lo pensó más.
Se subió a su moto y salió disparado. Ernesto lo siguió. Yo me quedé un segundo más, viendo cómo esa luz se acercaba, flotando a ras del suelo. Nunca había nadie cargándola. Nunca escuché pasos otra vez, solo esa luz que flotaba, como si supiera que estábamos ahí y nos estaba cazando uno por uno. Me fui. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo ver las luces de una gasolinera al final del camino. Entré directo al estacionamiento. Luis estaba ahí, Ernesto también. Nadie decía nada. El Polo seguía allá atrás. Llamamos a emergencias desde un teléfono público. Les dimos una ubicación aproximada. Dijeron que enviarían una patrulla. Dijimos que un amigo tuvo un accidente, que no sabíamos bien el kilómetro. Nadie dijo la verdad. Horas después, llegaron patrullas al lugar. Encontraron al Polo, desmayado, con la pierna rota y la moto todavía encima. Pero no había señales de nadie más, ni luces, ni pasos, ni nada. Del chino no se encontró nada, ni la moto, ni el casco, ni él. Hoy, a mis 34 años, no tengo moto. Me volví mecánico. Todavía veo a Ernesto y a Luis de vez en cuando alguno necesita ayuda con el coche. Nunca hablamos de eso, nunca. Pero a veces, por las noches, cuando hay silencio absoluto, escucho pasos en mi patio, pasos sobre grava, y veo, a veces, una luz solitaria, muy tenue, en la calle. Y me repito a mí mismo lo que me dije aquella noche: no mires atrás, jamás mires atrás. Me llamo Rebeca Guzmán. Tengo 38 años, soy médica general y trabajo en una clínica del IMSS en Ciudad Altamirano, Guerrero. Vivo en Toluca. Suena a locura, lo sé, pero desde hace un año hago ese trayecto cada semana. Bajo los domingos por la noche y regreso los viernes por la tarde, o eso intento. Ya me aprendí de memoria cada curva de la Ruta 134, ese camino que serpentea entre cerros húmedos, neblina y camionetas de redilas. Esa noche salí más tarde de lo normal. Había una tormenta en Altamirano y se retrasó todo, las consultas, los taxis, hasta la cena. Me subí a mi coche, un Versa viejo que todavía se defiende, pasadas las 10 de la noche. No era lo ideal, pero necesitaba llegar a casa. Mi hijo menor tenía festival escolar el sábado y no pensaba perdérmelo. El primer tramo lo hice sin problema, pero después de pasar Zihuatanejo de Azueta, me atrapó una niebla espesa que me obligó a bajar la velocidad. No veía más allá de 5 metros. En el asiento del copiloto llevaba un termo con café y un paquete de galletas saladas. Iba sola. Siempre voy sola. En algún punto perdí la señal del celular. Los que conocen la Ruta 134 saben que no hay mucho margen para errores. Hay barrancas que parecen no tener fondo y tramos donde la curva se traga la línea amarilla como si fuera papel quemado. Me mantenía concentrada, con la música apagada. Solo el sonido del motor y los limpiaparabrisas. Faltando unos 15 kilómetros para el Salitre, el coche comenzó a dar jalones. Pensé que era el filtro de gasolina otra vez. Le metí primera, después segunda y nada. Se apagó. Me orillé como pude en un espacio diminuto al lado de la carretera. Era imposible ver si había alguna pendiente, pero no quería arriesgarme a que otro auto me embistiera. Encendí las luces intermitentes y bajé a revisar. Lo primero que noté fue el olor. No era aceite ni combustible, sino algo metálico, rancio. Me agaché y vi un pequeño charco debajo del motor. No soy experta, pero algo se había roto. Abrí la cajuela para sacar el triángulo de emergencia y ahí fue cuando vi las manchas de sangre en el asfalto. No eran gotas, eran huellas, como si alguien hubiera caminado descalzo, arrastrando los pies. Iban en dirección al monte. Di un paso atrás, cerré la cajuela de golpe. El corazón se me fue a la garganta. Miré hacia los árboles. Nada. Pero entonces, a menos de 10 metros, distinguí otro vehículo. Un coche compacto, gris, con las luces apagadas, parcialmente cubierto por ramas y tierra, como si lo hubieran querido ocultar. La puerta del conductor estaba abierta y también tenía sangre.
No demasiada, lo suficiente para saber que algo no estaba bien. Me acerqué con el celular en alto para usar la linterna. En el interior no había nadie, solo una bolsa negra abierta en el asiento trasero con papeles regados. Me asomé y vi un gafete. Gabriela Ortega, agente de ventas, grupo farmacéutico. Lo demás no lo pude leer. Había sangre en el gafete también. Retrocedí. Quería pensar que era un accidente, que alguien se había lastimado y buscó ayuda. Pero, ¿por qué abandonar el coche así? ¿Por qué esa sensación de que algo me observaba desde el monte? Volví al mío. Intenté encenderlo otra vez. Ni un suspiro del motor, solo silencio. Decidí no quedarme ahí. Tomé una linterna que guardo en la guantera y eché a andar por la carretera en busca de señal o ayuda. Caminé con cuidado por la orilla. A un lado, monte cerrado. Al otro, el abismo. El frío comenzó a calar. Escuchaba insectos, viento, algún perro a lo lejos, y entonces escuché algo más. Un grito, lejano, de mujer, no de susto, sino de dolor. Uno que se corta de pronto, como si alguien le hubiese tapado la boca. Me paralicé. El grito vino de abajo, de la barranca. Me acerqué al borde con cautela, alumbrando con la linterna. No se veía nada, solo árboles y una oscuridad densa. Me debatí entre seguir caminando o bajar, pero entonces algo crujió detrás de mí. Un paso, o dos. Me volteé. Nadie. Corrí. No sabía si hacia adelante o hacia atrás, solo corrí. El corazón en la garganta, los pulmones pidiendo aire, las piernas temblando. Tropecé y me raspé la rodilla. Me levanté sin mirar. Solo quería alejarme del coche, del otro vehículo, de todo. A los pocos minutos encontré señal. Llamé al 112, pero no entró. Luego intenté con mi hermano. Nada. La señal se iba y venía. Me resigné a seguir caminando. Fue entonces cuando vi las luces de una patrulla venir de frente. Le hice señas desesperada. El agente se bajó de inmediato, apuntándome con una linterna. ¿Está bien, doctora? ¿Cómo sabe que soy doctora? Su coche, respondió, señalando hacia atrás. Lo vimos. Está con las luces intermitentes. Intenté explicarle todo atropelladamente. El auto gris, las manchas, el gafete, el grito. Me escuchó con atención, pero sin mostrar expresión. Lléveme a la comandancia. Llamen a la guardia. Hay alguien allá abajo, insistí. Claro, súbase, dijo, abriendo la puerta trasera. Lo hice. En cuanto cerré la puerta, noté que no tenía manija por dentro. Era una de esas unidades que usan para trasladar detenidos. Me incomodó. El agente se subió y arrancó. Íbamos en dirección contraria a la que venía. ¿A dónde vamos? A la comandancia. Está cerca. Pero el camino se volvió más angosto, más oscuro. ¿Está seguro que vamos bien? No respondió. Me incliné para ver el tablero. La patrulla no tenía número visible, no tenía radio, no tenía nada. Deténgase, le dije. Silencio. Intenté abrir la puerta. Seguía sin manija. Le estoy diciendo que se detenga. Entonces lo vi sacar algo de su cinturón. Un trapo, humedecido. Usted no está bien, doctora. Está alterada. Me tiré hacia el otro extremo del asiento, pateando la puerta. ¡Ayuda! ¡Auxilio! El tipo giró la cabeza hacia mí con una calma escalofriante. Deje de gritar, nadie la va a oír aquí. Y en ese momento, algo golpeó la patrulla por detrás. Un estruendo seco, brutal. El vehículo se tambaleó y salió del camino, deteniéndose apenas a 1 metro de una pendiente. El tipo se giró, furioso, y bajó con la lámpara en la mano. Vi mi oportunidad. Me lancé contra la puerta del otro lado. Golpeé con el codo, con la rodilla, con la cabeza. Nada. Volví a gritar. Y entonces una luz se encendió detrás de nosotros. Era otro auto, un Jetta negro. Se detuvo en seco y alguien bajó de él. Era un joven de no más de 20 años, con uniforme de Oxxo y una lámpara enorme. Gritó: ¿Todo bien, señora? El falso agente giró
y por primera vez noté el pánico en su cara. Corrió hacia el monte. El empleado del Oxxo se acercó y abrió la puerta desde afuera. ¿Está herida? No sé. Gracias. ¿Cómo me encontró? Vi su coche en la curva y después la patrulla apagada. Algo no me cuadró. Trabajo en el Oxxo de Polixtepec. Tengo turnos hasta tarde. Llamó a la policía de verdad. En menos de media hora llegaron agentes y una ambulancia. Revisaron ambos vehículos. El auto gris tenía reporte de robo. Dentro encontraron sangre y una bolsa con identificaciones. El gafete era real. Gabriela Ortega estaba desaparecida desde 2 días antes. En la cajuela del auto de mi atacante encontraron guantes quirúrgicos, esposas y un teléfono con múltiples mensajes sin responder de números distintos, la mayoría con nombres de mujeres. Yo estaba en shock, pero viva. Me quedé esa noche en una clínica de Iguala. Dormí con las luces encendidas. Al día siguiente me llevaron de regreso a Toluca en una unidad oficial. No volví a manejar sola por esa carretera. Cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de trabajar en Altamirano, les digo que fue por la distancia. Pero la verdad es otra. La verdad es que en esa carretera, donde el monte y el asfalto se rozan como dientes viejos, hay más peligros que las curvas y los barrancos. Hay hombres que se visten de autoridad, que conocen los horarios, los nombres, las rutas, y que están esperando, en silencio, a que alguien cometa el error de detenerse. Yo sobreviví, pero otras no. No sé por qué me aferré tanto a la idea del viaje auténtico. Supongo que quería sentir algo más allá de lo cómodo. Había leído sobre la Ruta 190, una carretera que serpentea entre montañas, pueblos polvorientos y valles que parecen detenidos en el tiempo. Me dije que, en vez de reservar hoteles, intentaría algo diferente: couchsurfing. Dormir en casas de gente local, compartir sus comidas, escuchar sus historias. Fue así como conocí a Pedro y su familia. El perfil era sencillo: familia en la sierra, casa rústica, comida oaxaqueña, historias para compartir. Las fotos mostraban una construcción de adobe con tejas rojas, una hamaca entre árboles secos, una mujer mayor sonriendo con un comal en las manos. Me atrajo de inmediato. Les escribí. Me respondieron en pocas horas. Estás invitado. Aquí siempre hay lugar para uno más, decía el mensaje, firmado simplemente Pedro. Salí de Oaxaca una mañana fresca. Llevaba mi mochila con ropa ligera, una libreta para notas y el teléfono con el mapa descargado. Después de varias horas de curvas, baches y calor sofocante, llegué a un entronque sin señalización. Según el mapa, debía tomar un camino de terracería hacia un pueblo llamado San Pedro Nduayaco. Nunca lo había escuchado. 1 hora más tarde, con las piernas entumidas y el estómago vacío, llegué. No era un pueblo, era más bien un conjunto de casas diseminadas sobre una loma, sin tiendas, sin tráfico, sin escuela visible. Todo parecía detenido. Una mujer delgada, con el rostro curtido por el sol, me esperaba frente a una casa de adobe. Tenía una expresión neutra, casi ausente. ¿Pedro?, pregunté bajando la mochila. Mi hijo, ahorita baja del cerro. Pasa. La casa era oscura, con muebles de madera rústica, un altar lleno de veladoras apagadas y un penetrante olor a maíz fermentado. Me ofreció una silla, un vaso con agua de panela y un silencio que pesaba. Afuera, niños jugaban sin hablar. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos y a lo lejos un tambor suave, casi imperceptible. Pedro llegó cuando caía la tarde. Era más joven de lo que imaginaba, quizás unos 25 años. Moreno, huesudo, con una voz tranquila pero firme. ¿Vienes de la ciudad?, me preguntó, sin presentarse. De Oaxaca. Ando viajando, buscando conocer más allá de lo turístico. Pedro asintió. No dijo nada más. Esa noche cenamos frijoles con tortilla, queso fresco y café negro. Nadie hablaba durante la comida. Cada quien masticaba mirando al plato.
Cuando intenté romper el silencio con alguna anécdota, Pedro me miró fijo y dijo: «Aquí no se habla en la mesa. Dormí en un catre junto a la cocina. No había ventanas, solo un hueco en la pared por donde entraba el viento del cerro. Durante la madrugada, me despertaron unos murmullos. No eran voces normales. Era como un rezo repetido en voz baja, en otro idioma. Me acerqué a la rendija. Vi sombras, figuras moviéndose en el patio, todas en círculo. Mujeres, niños, incluso ancianos, todos con los ojos cerrados. Pedro, en el centro, hablaba en ese idioma seco, gutural, como si invocara algo. Volví a la cama. Intenté dormir. No pude. Al amanecer, la casa estaba vacía. Salí al patio. Había rastros de ceniza formando un círculo negro en la tierra. Pedro apareció cargando leña. ¿Descansaste? Sí, mentí. Hoy toca ceremonia. No salgas del patio, dijo sin mirarme. Intenté preguntarle más, pero me ignoró. La madre preparaba una especie de bebida espesa con maíz morado y algo que parecía ramas secas. Le pregunté qué era. No respondió. El resto del día nadie volvió a hablarme, ni los niños. Caminaban descalzos por los senderos sin gritar, sin reír. Solo existían, como si obedecieran algo invisible. Esa noche me encerraron, literalmente. Cuando intenté salir a estirar las piernas, la puerta estaba cerrada con una tranca por fuera. Golpeé, llamé a Pedro. Nadie respondió. A través de la rendija, vi que se reunían otra vez en el patio. Esta vez llevaban algo en las manos, velas encendidas. Pedro sostenía una figura de barro con una cara lisa, sin rasgos. Todos lo miraban con devoción. Los cánticos empezaron de nuevo. Da Anushina, repetían. Vi algo que me heló la sangre. Al fondo del círculo había otra figura, idéntica a mí. Mis botas, mi mochila, mi chamarra. Una figura inerte, pero con mi silueta exacta. La estaban presentando. Pedro la roció con esa bebida morada y todos se inclinaron. No podía respirar. Comencé a golpear la puerta gritando. Nadie me escuchaba. O peor, me escuchaban, pero no les importaba. Me escondí debajo del catre. Esperé horas. Los cánticos cesaron. Alguien desatrancó la puerta. No salí. Escuché pasos dentro de la casa. Alguien se sentó junto a mi catre. Era Pedro. No debiste ver eso. Su voz era serena, más aterradora que si hubiera gritado. Mañana te vas, nadie te hará daño, pero aquí no vuelves a hablar de lo que viste. Nunca. No respondí. No podía. Amaneció. Pedro me dio una bolsa con pan y un poco de queso. Caminé sin mirar atrás. No pedí explicaciones. Llegué a la carretera tras horas de andar entre veredas y piedras. Cuando volví a tener señal, busqué San Pedro Nduayaco. No había rastro de ese pueblo, ninguna foto, ningún dato. Publiqué en el grupo de Couchsurfing que ya no estaría disponible para recibir ni buscar hospedaje, y nunca más dormí en casa ajena. A veces, uno no se da cuenta del momento exacto en que todo se va al carajo, pero yo sí. Fue en el preciso instante en que abrí esa mochila negra, olvidada en el asiento trasero de mi coche, a mitad de la madrugada, frente a un Oxxo, en la carretera libre entre Puebla y Atlixco. Me llamo Rebeca. 27 años. Trabajo como representante de ventas para una farmacéutica y por razones que todavía no me explico, aquella noche decidí no quedarme en el hotel que pagaba la empresa. Preferí manejar de regreso a casa. No era tan tarde, aún no daban las 11 y yo me sentía despierta, acelerada. Además, acababa de terminar una comida de trabajo de esas pesadas, donde te la pasas sonriendo por compromiso y fingiendo que te cae bien todo mundo. Tenía el tanque medio lleno, llevaba café en un termo y buena música en la playlist. Todo pintaba bien. La carretera estaba tranquila y a esa hora, el calor sofocante del día por fin se había ido. Conduje por poco más de media hora sin problemas. A lo lejos se veía la silueta del Popocatépetl bajo la luz de la luna,
como una sombra gigante custodiando la noche. Tuve que hacer una parada técnica en un Oxxo a la orilla de la carretera. Estaba vacío, como era de esperarse. El tipo que atendía apenas si levantó la mirada mientras compraba una botella de agua y una barra de chocolate. Salí rápido. Al abrir la puerta del coche para meter mis cosas al asiento trasero, noté algo que no recordaba haber puesto ahí. Una mochila, negra, de lona, sucia, con manchas que parecían barro seco. Al principio pensé que era de mi papá. A veces me prestaba su auto cuando el mío estaba en el taller. Pero esa noche yo conducía mi coche, no el suyo. Me quedé congelada por un segundo. Miré a ambos lados, al estacionamiento vacío, a la tienda iluminada por sus fluorescentes zumbantes. No había nadie, nadie cerca. Sentí esa punzada en el pecho, esa alarma interna que suena cuando algo no cuadra. Me acerqué, abrí la puerta trasera y con la mano temblando un poco, abrí la cremallera de la mochila. Lo primero que noté fue el olor. No lo olí de inmediato, pero al abrir apenas unos centímetros, el hedor me pegó de lleno. Era ácido, podrido, denso, inconfundible. Cerré la mochila de golpe y la aventé al piso del coche, jadeando. No quería pensar en lo que había ahí dentro, pero ya lo sabía. No hacía falta verlo todo. El olfato no engaña. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Abrí la puerta del conductor, metí la llave, encendí el coche y salí disparada del lugar como si algo me persiguiera. Conduje sin dirección, sin pensar. La carretera era un túnel oscuro que me tragaba. Los faros alumbraban apenas unos metros por delante. Los dedos me temblaban sobre el volante, la boca seca. Seguí manejando durante unos 15 minutos hasta que me obligué a detenerme en un retorno donde solían estacionarse los traileros para dormir. Era un punto seguro, cerca de una gasolinera y con suficiente luz artificial. Ahí me estacioné, bajé del coche y respiré. No sabía qué hacer. Quería pensar que alguien había dejado la mochila por error, pero esa idea se caía sola. ¿Quién deja una mochila con restos humanos dentro de un coche que no es suyo? ¿Cómo entró? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo estaba ahí? Me acerqué al asiento trasero. Abrí otra vez la puerta. Esta vez no me atreví a abrir la mochila de nuevo, pero me puse a examinarla con más detalle. La lona estaba rasgada en una esquina y por ahí asomaban trozos de plástico negro y un fragmento óseo, pequeño, curvo, como parte de una costilla. Tuve que girarme y vomitar junto al auto. No soy valiente, no soy una heroína. Lo que hice a continuación fue subir de nuevo, poner el coche en marcha y dirigirme a la comandancia más cercana, que según Google Maps estaba a unos 20 minutos. En el trayecto, mi mente corría a 1000 por hora. Me imaginaba a los oficiales abriendo la mochila, confirmando lo que yo sospechaba. Pensaba en cómo explicarlo, en qué palabras usar. Pero no llegué. Unos minutos después de haber retomado el camino, noté por el retrovisor que venía un coche detrás de mí. Luces altas, demasiado cerca. Intenté hacerme a un lado, pero el vehículo me siguió. Pegado, intimidante. Intenté cambiar de carril, y el otro coche también. No sé por qué, pero supe que tenía que huir. Aceleré. El otro auto hizo lo mismo. No me alcanzaba, pero estaba lo suficientemente cerca como para hacerme sudar frío. Era un sedán oscuro, sin placas visibles, sin distintivos. No era policía. Doblé en una desviación sin pensar, una de esas calles rurales de terracería rodeada de campos. El coche me siguió. Las luces me quemaban la espalda. Manejé como nunca antes. Las llantas rechinaban sobre la grava suelta, el polvo me nublaba la vista. Por suerte, conocía la zona. Había pasado por ahí varias veces en mis visitas de trabajo. Tomé otra desviación, esta vez aún más estrecha, casi una brecha. Lo suficiente para perderlo, pensé. Me metí, apagué las luces y el motor, y esperé. El otro coche pasó de largo. Me quedé en silencio. No me atreví a respirar. Después de varios minutos, volví a encender el coche y tomé otra ruta hacia el centro de Atlixco. Ahí sí me dirigí directo a una estación de policía. Me estacioné frente a la entrada.
El oficial de guardia salió a mi encuentro. ¿Todo bien, señorita? Hay una mochila en mi coche. Creo que tiene restos humanos. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Me hicieron esperar mientras llegaba el Ministerio Público. Tomaron fotos, aseguraron el vehículo, me llevaron a una sala para tomar mi declaración. Ahí volví a contar la historia. El Oxxo, la mochila, la persecución. Nadie dijo mucho. Solo asentían, tomaban nota, grababan. 2 horas después, me enteré de lo esencial. La mochila contenía restos humanos, efectivamente. Fragmentos de huesos, cabello, un diente. Lo suficiente para confirmar que se trataba de una persona, aunque aún no identificada. Lo que me dijeron después me dejó aún más helada. No es la primera mochila que aparece, dijo uno de los agentes, un tipo de mirada cansada. Hemos encontrado otras, en otros coches, algunos tirados, otros en estacionamientos de tiendas, todos con restos. ¿Cómo que no es la primera? Creemos que están usándolo para transportar restos sin dejar rastro. Nadie revisa un coche estacionado. A veces los dejan en autos abiertos. Otras se meten cuando ven que la dueña o el dueño está distraído. No pude dormir por días. A las 2 semanas, me llamaron para decirme que habían detenido a una pareja sospechosa. Tenían videos de seguridad de un estacionamiento en Puebla, donde se veía a un hombre forzando la puerta trasera de mi coche. Coincidía con la hora en la que yo estaba comiendo con el cliente. Nunca me di cuenta. Nunca lo escuché. La mochila fue puesta ahí a propósito. Yo fui solo un medio. Nunca me enteré de la identidad de la víctima. Tampoco quise saberlo. Solo sé que desde esa noche dejé de confiar en la rutina, en la seguridad de lo cotidiano. Aprendí que basta un segundo, un descuido, para que alguien convierta tu coche en un vehículo de muerte. Y que el miedo, el verdadero, no se siente con fantasmas ni leyendas. Se siente cuando entiendes que estuviste muy cerca de convertirte en otra historia más, una que quizás nadie habría contado.